Santa Hildegarda de Bingen. Fue abadesa, líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana. Es conocida como la Sibila del Rin y como la profetisa teutónica. El 7 de octubre de 2012 el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo, se la definió entre las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media, entre las figuras más ilustres del monacato femenino y quizá la que mejor ejemplificó el ideal benedictino, dotada de una cultura fuera de lo común, comprometida también en la reforma de la Iglesia, y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. En expresión de Victoria Cirlot. Atravesando el muro de los tiempos han quedado sus palabras, incluso su sonido, y las imágenes de sus visiones. Hildegarda nació en Bermersheim, en el Valle del Rin, actualmente Renania-Palatinado, en Alemania, durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de los 10 hijos de Hildeberto de Bermersheim, caballero al servicio de Meginard, conde de Spanheim, y de su esposa, Matilde de Merxheim-Naet, y por eso fue considerada como el diezmo para Dios, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa, según la mentalidad medieval 10. De esta manera, fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada para su educación a la condesa Judith de Spanheim, Jutta, hija del conde Esteban II de Spanheim y, por tanto, noble como ella, quien la instruyó en el rezo del Salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo o, cuando menos, no con pericia, en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Durante algunos años maestra y discípula vivieron en el castillo de Spanheim. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Disibodenberg. Este monasterio era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de enclaustradas en una celda anexa, bajo la dirección de Judith. La ceremonia de clausura solemne fue celebrada el 1 de noviembre de 1112 y en ella participaron Hildegarda, Judith y otra enclaustrada más, también infante. En 1114, la celda se transformó en un pequeño monasterio, a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. En ese mismo año, Hildegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo Otón de Bamberg. De esta manera continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Judith. Judith murió en 1136, con fama de santidad tras haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis, que incluyó largos ayunos y penitencias corporales. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa, magistra, de manera unánime por la comunidad de monjas. Desde niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. En una hagiografía posterior escrita por el monje Teoderico de Echternach se consignó el testimonio de la propia Hildegarda, donde dejó constancia que desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Judith, quien, al parecer, tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores, además iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y, en algunos casos, de música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias,
que dieron como resultado el primer libro, llamado Scivias, Conoce los caminos, que no concluyó hasta 1151. Para tal fin, tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes de Disibodenberg llamado Volmari, como colaboradora, a una de sus monjas, llamada Ricardis de Stade. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellos, por lo que para disipar sus dudas recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta pidiéndole consejo sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas de conocimiento general. En dicha misiva, enviada hacia 1146, confesaba al ilustre monje cisterciense que lo había visto en una visión, como un hombre que veía directo al sol audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a sí misma debilidad, solicitaba su consejo. Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada, y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Por medio de esta visión, que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero no comprenderlo plenamente. Por favor, dame tu opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales y solamente se me ha instruido interiormente en mi espíritu. De ahí mi habla vacilante. La respuesta de Bernardo no fue ni muy extensa ni tan elocuente como la carta enviada por Hildegarda, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Además, parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda, ya que tenía trato personal con el obispo de Roma porque éste era también cisterciense y antiguo discípulo suyo. Precisamente, el arzobispo Enrique de Maguncia, bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio de Disibodenberg, y que estaba enterado de las visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio para informarse de lo sucedido y lograr que se declarara sobre la naturaleza de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días en Treveris para presidir el sínodo que se celebró en aquella ciudad entre 1147 y 1148. En 1148, un comité de teólogos, encabezado por Albero de Chin-y-Namur, obispo de Verdún, a petición del Papa, estudió y aprobó parte del Scivias. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda, pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello dio comienzo no solo la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como el ya mencionado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su reconocimiento, que llegó a ser conocida como la Sibila del Rin. También en 1148 y sin haber concluido la redacción del Scivias, una visión la hizo concebir la idea de partir de Disibodenberg y marchar a un lugar, donde no había agua y donde nada era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, Rupertsberg, cerca de Bingen al oeste del río Rin en la desembocadura del Nahe, para trasladar a la crecida comunidad y emanciparla de los monjes de Disibodenberg. Sin embargo, Kuno, entonces abad de Disibodenberg, se opuso a su salida, lo que contrarió a la monja en gran medida,
al punto de ocasionarle trastornos físicos, que fueron atribuidos a causas divinas. Decían que había sido engañada por la vanidad. Cuando lo oí, mi corazón se afligió, mi carne y mis venas se secaron, y durante muchos días yací en cama. Ante esta situación intervino la marquesa Ricardis de Stade, Richardis von Stade, 29, madre de la monja que servía de secretaria a Hildegarda, quien logró convencer a Enrique I, arzobispo de Maguncia, 1142-1153, de que diera la autorización para la salida de las religiosas y la fundación del nuevo monasterio. Hacia 1150, se trasladó a Rupertsberg con cerca de 20 de sus monjas, obtuvo el permiso del conde Bernardo de Hildesheim, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio de Rupertsberg, del cual se convirtió en abadesa. Por esa época, su asistente y secretaria Ricardis la abandonó para convertirse en abadesa del convento de Basum en Sajonia. Ello causó la tristeza y oposición de Hildegarda, que luego reflejaría en serias cartas de protesta al arzobispo Hartwig de Bremen, hermano de Ricardis, quien había influido para conseguir el cargo abacial. Llegó a apelar hasta al Papa, sin conseguir que la monja volviera. Ricardis murió al año de la separación. Un año después del traslado concluyó el Scivias, y de esa misma época datan sus 2 libros de contenidos sobre ciencias naturales, física y medicina, Cause et Cure, en los cuales expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbología y otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos que tituló Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum, que compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. Según algunas cronologías, también de 1150 dataría el inicio del Liber Vitae Meritorum. Hacia 1163, como fruto de sus constantes visiones, comenzó la escritura del Liber Divinorum Operum, la tercera de sus 3 obras más importantes y que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y fundación, ya que en 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen, que visitaba regularmente 2 veces a la semana. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que, en 1150, el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio en Ingelheim. El aprecio mutuo que generó esta entrevista, manifestado en las subsecuentes cartas, llegó a tal grado que, 13 años más tarde, el soberano otorgó un edicto de protección imperial a perpetuidad al monasterio de Rupertsberg. La labor de escritora de Hildegarda se vio interrumpida muchas veces por los viajes de predicación. Si bien la clausura en sus tiempos no era tan rígida como lo sería a partir de Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros, al condenar las doctrinas de estos, proponiendo el combate de sus errores mediante la predicación y la edificación del clero. En total fueron 4 los viajes de predicación que realizó, el primero entre 1158 y 1159, en el que viajó a Maguncia y a Würzburgo. En 1160 realizó el segundo a Treveris y a Metz. En su tercera predicación, entre 1161 y 1163, viajó por el Rin hasta Colonia. En el último de sus viajes, comprendido entre 1170 y 1171, predicó en la región de Suabia. Además de estos viajes de predicación, Hildegarda usó las cartas para hacer sentir su opinión ante personajes notables. Con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor